Durante 200 años, el pueblo de Israel vivió en la tierra de Canaán, guiado por los ancianos. Cada tribu tenía sus ancianos, no personas viejas, ancianos en un sentido de edad, sino un grupo de personas responsables, un grupo de personas sabias que dirigían la tribu. Naturalmente, esto causaba mucha debilidad al pueblo de Israel, en el sentido de que los enemigos se organizaban y atacaban a una tribu, y esta tribu perdía. Después atacaban a otra tribu y perdía esta tribu, porque los israelitas no lograron conquistar todo el territorio, sino lograron conquistar los territorios más pobres, las montañas, no los llanos. Así que los antiguos pueblos de Canaán siguieron viviendo, y esto naturalmente era para los israelitas era una tentación continua, porque los pueblos cananeos eran pueblos de tradición antigua, eran pueblos que tenían una organización civil, militar, pueblos guiados por reyes, tenían un culto muy desarrollado. Así que los mismos israelitas observaban las fiestas religiosas, los templos de los cananeos, y quedaban muy admirados. ¡Qué bonitos templos! ¡Qué fiestas hacen! Cuando empieza la siembra hacen fiestas, la cosecha hacen fiestas a muchos dioses, al dios de la fertilidad, a esto, a otro. ¡Qué bonito! Así que era fácil, número uno, perder en las batallas, porque los demás se organizaban y atacaban tomando las tribus por separado, eran débiles. Segundo, al ver el desarrollo, la fe, el culto, la religión, la organización de los cananeos, los israelitas fácilmente se dejaban deslumbrar, atraer, llevar hacia el paganismo. Entonces, cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia, se dejaba engañar y se dejaba llevar por las religiones paganas, por el paganismo, Dios castigaba al pueblo. Los enemigos conquistaban a Israel. Cuando el pueblo de Dios era fiel, entonces gozaba de la libertad. Y en el momento de angustias, de dificultades, el pueblo pedía perdón a Dios. Y Dios mandaba un juez. ¿Quiénes eran los jueces? No juez en el sentido moderno, sino un personaje elegido por Dios que lograba reunir todas las tribus de Israel bajo un solo gobierno, una especie de dictador. Tomaba el poder absoluto de todas las tribus de Israel y se enfrentaban a los enemigos. ¿Recordarán ustedes? El famoso Sansón, que era un pecador, que era un bandidillo. Los que conocen la historia de México piensan en Pancho Villa, más o menos. Esto era Sansón, un Pancho Villa, no era un hombre de Dios, no era uno que estaba orando, pero Dios lo escoge para liberar al pueblo de Israel. Bien, todo esto que vemos en el libro de los jueces, después lo lean, es algo interesantísimo, parecen novelas, eran las telenovelas de aquel tiempo, que los padres contaban a los hijos. Todos estos hechos están escritos siglos después. Eran cuentos que contaban los ancianos, contaban a los hijos. Una vez hubo esto, historias antiguas. Y por eso, claro,
hay un fundamento histórico, hay mucha historia, pero también hay mucha reflexión, mucha enseñanza, algo añadido. Vamos a ver ahora un resumen de esta época. Los que tengan la Biblia, busquen Jueces, capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Esta misma cita está señalada en el folleto que tienen ustedes, Historia de la Salvación, curso bíblico popular. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales. Los Baales son los dioses de los cananeos, los ídolos. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Bien, si ustedes examinan la historia actual aquí de Estados Unidos, es la misma historia. Uno que conoce un poquito la historia pasada entiende lo que está sucediendo ahora. ¿Qué pasa? Llegan de México, llegan de Colombia, llegan de Centroamérica, con su fe, con sus creencias, pero llegan acá y ven, mira nomás, los que no creen como nosotros, qué bonitos templos tienen, qué sabroso el queso amarillo, qué pantalones de mezclilla. Yo me voy con ellos, yo me voy con ellos. ¿Qué pasó? Y la religión de tus padres, y lo que te enseñaron, no me importa, yo me aviento. Bien, lo que está pasando ahora no es nuevo. Lo encontramos desde el principio. ¿Cómo se ve algo nuevo? Hay gente que se avienta sin pensar. ¿Y mi pueblo? ¿Y nuestras raíces? Sin reflexionar. Hay gente que brinca por aquí, por allá, como chapulines. Se avientan donde ven alguna posibilidad. Y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos, se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé, los ídolos. Al ver Yahvé que lo abandonaban para servir a Baal y a Astarté, se enojó contra su pueblo entregándolo en manos de saqueadores que los dejaron en la miseria. Saqueadoras, estos pueblos vecinos, estos antiguos habitantes de Canaán. Él mismo los vendió a sus enemigos, que de todas partes se echaban sobre ellos y no podían hacerles frente. Cuando se sentían con fuerza para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y les mandaba la mala suerte. Aquí vemos la mala suerte también, estos conceptos que son conceptos presentes en el pueblo de Israel al principio de su historia. Claro que pasando los años, los siglos, el pueblo de Israel se va purificando, ya no cree en la suerte, ya no cree en otras cosas, pero en los documentos más antiguos se notan creencias que no tienen nada que ver con la religión de Israel. Como se lo había advertido y dicho con juramento, así que su situación llegó a ser muy angustiosa. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores. Pero ni aun a esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres, que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y los salvaba de sus enemigos. Esto duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadecía del lamento de su pueblo oprimido y perseguido. Así que cuando el pueblo se encontraba perseguido, pedía perdón a Dios, y Dios mandaba un juez. Pero cuando moría el juez, volvían a caer peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. No habían renunciado a sus prácticas y su terco obrar. Bien. Esto durante 200 años. Cuando tengan tiempo, lean este libro, lo que puedan, lo que les gusta más. Por ejemplo, muy interesante, la historia de Sansón. Después de 200 años, el pueblo de Israel pide un rey. ¿Por qué pide un rey?
Porque se da cuenta, estamos alrededor del año 110, del año 130 antes de Cristo, 130 antes de Cristo. El pueblo de Israel pide un rey. ¿Por qué? Porque se da cuenta que los pueblos vecinos están fuertes, unidos, porque tienen una autoridad central. Entonces dicen al último juez: queremos un rey, también nosotros queremos tener un rey. Visto que los demás pueblos tienen un rey y son fuertes, también nosotros queremos un rey. Basta con los ancianos, con los jueces, un rey. De manera que después el poder se pasa de padre en hijo. Los que tengan la Biblia pueden buscar primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Y aquí veremos algo muy interesante. Tantos problemas que tenemos ahora en la sociedad son problemas muy antiguos. El soborno, autoridades injustas. Bueno, esto ya no es cosa nueva. Capítulo 8. Cuando Samuel, el último juez, cuando tengan tiempo lean toda la historia de Samuel, muy interesante. Pero lo importante es que en este momento veamos a vuelo de pájaro lo que es toda la Biblia. Es un gran personaje este Samuel. Después tendrán tiempo para leer todos los antecedentes. Cuando Samuel llegó a anciano, dejó a sus hijos como jueces de Israel. El mayor de sus hijos se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías, y juzgaban en Berseba, pero no fueron igual que su padre. Buscaban el dinero, aceptaban regalos y violaban la justicia. Problema antiguo. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. También ahora en la misma familia el papá puede ser buena gente, la mamá, pero los hijos no todos salen iguales. Uno sale bien, otro sale mal, cada quien tiene su responsabilidad. Pues bien, danos un rey, para que nos gobierne como hacen los reyes en todos los países. A Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne, e invocó a Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel: dale a tu pueblo lo que te pide, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado, para que no reine sobre ellos. Te tratan a ti como me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Pues sabes cómo me abandonaron para ir tras otros dioses. Para Samuel lo de pedir un rey era un pecado, porque según la mentalidad del pueblo de Israel, Dios era el rey. No había que tener otro rey, nuestro rey es Dios. Pero dice Dios: no te preocupes, dales un rey. De todos modos no rechazan a ti, rechazan a mí, porque desde antes ya me han rechazado, no me obedecen. Escucha sin embargo su petición y les dirás cuáles son los derechos del rey que los va a gobernar, que entiendan por lo menos qué quiere decir tener una monarquía. Samuel transmitió al pueblo que le había pedido un rey todo lo que le había dicho Yahvé. Les dijo: miren lo que les va a exigir su rey. Les tomará a sus hijos y los destinará a sus carros de guerra o a sus caballos, o bien los hará correr delante de su propio carro. Carro no era carro con motor, quiere decir carro con caballos. Empleará como jefes de 1000 y como jefes de 50, los hará labrar, cosechar, etcétera, etcétera. Quiere decir, si ustedes tienen un rey, tienen que obedecer. El rey va a escoger gente para soldados, gente para cocinar, después muchas hijas serán mujeres del rey. Así que ya saben, esto es el rey. Y el pueblo dice: sí, queremos un rey. Bueno, dales un rey. Capítulo 9, versículo 11.
Cuando Saúl subía con su muchacho por la cuesta de la ciudad de Ramá, encontraron a unas muchachas que salían a buscar agua y le preguntaron: ¿está aquí el vidente? Porque antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: vamos a ver al vidente. Se llamaba entonces vidente el que llamamos profeta. Ellas respondieron: sí, aquí está el vidente, etc. De manera que se encuentra a Samuel. Y Samuel unge a Saúl, lo unge rey de Israel. Saúl es una figura trágica. ¿Por qué? Porque es un hombre valiente, es un hombre de corazón que se lanza a defender al pueblo de Israel y logró aumentar los territorios de Israel, tener a los enemigos a distancia. Era un hombre valiente, pero también un hombre ambicioso, un hombre irreflexivo, que a un cierto momento se olvidaba realmente de obedecer a Dios. E hizo cosas que no le gustaban a Dios. Por ejemplo, en una ocasión iba a empezar una batalla y no quiso esperar al sacerdote para hacer el sacrificio, sino que él mismo se aventó. Los que tengan la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 14, y después capítulo 15. Haciendo esto, desobedeció. Hizo cosas, en el libro, en la hojita está, capítulo 13, versículos del 15 al 14, no vamos a leer todo. Así que desobedeció, y entonces Dios ordenó: ya no quiero a Saúl como rey, yo no me gusta, este hace por su cuenta. Y escogió a otro, a David, un niño de una familia numerosa de Belén. Entonces Samuel lo consagra rey. Se da cuenta Saúl y se pone furioso, que Dios lo ha rechazado, ha escogido a otro. Y entonces Saúl trata de buscar la forma de matar a David. David de Belén, acuérdese, Jesús será descendiente del rey David. David, un pastor de Belén, un pueblito, una aldea. Y David, que respeta al rey, porque es el consagrado de Dios, él sabe que un día tomará él el lugar, pero no quiere levantar la mano contra el rey, el consagrado de Dios. Mientras Saúl se vuelve loco de rabia, lo quiere matar a como de lugar. En una ocasión se encuentra huyendo David en la montaña, se da cuenta que está por pasar la caravana del rey y se esconde en una cueva. Llegando cerca de la cueva, dice Saúl, esperen, dice a todos los demás, esperen aquí, yo voy a esta cueva un momentito a hacer sus necesidades. Muy bien, entra en la cueva, hace sus necesidades y allá está escondido David. David, sin que Saúl se dé cuenta, le agarra el manto y se lo corta, un pedazo. Sale fuera, Saúl no se da cuenta y se va. Cuando ya están a cierta distancia, entonces David sale fuera y grita a Saúl: Saúl, Saúl, aquí estoy. Fíjate que Dios te puso en mis manos. Si yo hubiera querido, te mataba. Mira, aquí está un pedazo de tu mantel, del manto que llevaba. Esto para que se diera cuenta Saúl que David no tenía ninguna intención contra él. De todos modos, Saúl tenía envidia. Mientras los hijos de Saúl no, eran muy amigos de David. Eran muy amigos, jugaban juntos y siempre lo avisaban: fíjate que mi papá ya te quiere agarrar, fíjate, escapa, vete a otro lado. Lo defendían. Una relación muy interesante. Hasta que hubo una batalla. Los que tengan la Biblia pueden buscar el primer libro de Samuel al final y a la conclusión de este libro.
el último capítulo, vemos que hay una grande batalla y pierde Saúl. Capítulo 31, primer libro de Samuel, capítulo 31, pierde y entonces quiere matarse para no caer vivo en las manos de los enemigos, porque si cae vivo lo van a humillar, lo van a desprestigiar, y entonces dice al escudero: mátame. El escudero dice: no, yo no mato al rey, olvídate. Y entonces el mismo rey pone la espada al suelo y se avienta sobre la espada y se mata. Un soldado toma la corona del rey y corre al campamento de David, donde está David, y le dice a David: David, ya Saúl murió, yo mismo lo maté, pensando de haber hecho una cosa buena, de ganar méritos. David se espanta: ¿qué pasó? ¿Tú mataste a Saúl? Sí, lo maté yo, pensando que iba a recibir un huesito, ¿no? Que hizo una cosa buena. Y dice entonces David: mira nomás, ¿cómo te atreviste a matar al ungido de Dios, al consagrado de Dios? Porque Saúl era consagrado. Respecto a la persona consagrada, se consagraban antes, en el capítulo 9 se explica, echando sobre la cabeza el aceite. Consagrado, ungido, esto es Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido con crisma, que es aceite con perfumes. Así que de allá viene la costumbre también de consagrar ahora a los niños, del bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal con crisma, consagrado, Cristo, ungido, es lo mismo. Tú así mataste al ungido de Dios, al consagrado de Dios, y ordena que lo maten. Así lo mataron. Cuando sabe la noticia, David, en lugar de alegrarse, se pone triste y llora. Los que tienen la Biblia pueden buscar capítulo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Vemos este canto fúnebre en honor de Saúl y sus hijos. Vemos la grande generosidad, el gran corazón de este hombre, de este hombre de David, un hombre que no tiene envidia, un hombre que respeta el valor de cada uno, la importancia de cada uno. Claro, Saúl se hizo indigno de la vocación que Dios le había dado, pero no por eso David va a estar en contra de él. No, David no juzga, no condena a nadie. ¡Ay, la gloria de Israel! Versículo 19, pereció en los montes. ¿Cómo cayeron los héroes? No lo publiquen en Gat, no lo anuncien en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, ni se regocijen las hijas de los infieles. Montañas de Gelboé, no caigan sobre ustedes ni rocío ni lluvia, y queden cerradas las vertientes profundas, pues allí fue tirado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no estaba ungido con aceite, sino con la sangre de los heridos y con la grasa de los guerreros. El arco de Jonatán, hijo de Saúl, no retrocedió jamás, ni la espada de Saúl se blandía en vano. Saúl y Jonatán, amables y queridos, fueron inseparables en vida y en la muerte. Saúl y su hijo Jonatán. Eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de lino y carmesí y adornaba con joyas de oro sus vestidos. Cómo cayeron los héroes en medio del combate, cómo Jonatán fue herido de muerte en estas cumbres. Por ti estoy apenado, Jonatán, hermano mío, por ti a quien tanto yo quería. Bien, aquí sigue adelante esta elegía. Bien, así que toma el poder Saúl, es reconocido solamente por algunas tribus. Su tribu, él era de la tribu de Judá, lo reconoce inmediatamente. Benjamín, otras tribus poco a poco lo reconocen como jefe también de ellos. Y David se pone a continuar la acción de Saúl, organiza un ejército a conquistar todos los territorios que estaban
controlados por los antiguos pueblos de Canaán. Vamos a ver un hecho muy importante. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Aquí vemos. Bien, ya vamos a ver antes del capítulo 11 y 12, capítulo 7. Una profecía de Natán, profeta Natán. Una profecía. Vamos a ver qué dice esta profecía. Capítulo 7, versículos del 12 en adelante. Así dice Yahvé: cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa, el templo de Jerusalén, y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y lo pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Lo de Saúl fue algo muy especial. Versículo 16 es el versículo fundamental que después vemos en el Nuevo Testamento se realiza en Jesús. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Aquí se habla de un reino eterno, un trono eterno. Se está hablando de Jesús, que va a dar inicio a este reino, un reinado eterno. Ya tiene características espirituales que no se pueden realizar en un reino mundano. Bien, capítulo 11. Algo muy interesante, después lo lean con atención. David se pone flojo, lleno del amor de Dios, un tipo simpático, pero la flojera. Mientras el ejército está poniendo el sitio a una ciudad, él está en su casa, en una lomita de Sion, se hizo su casa y estaba allá, pasando el rato. A un cierto momento, estando en la terraza, ve que abajo estaba la casa de un oficial del ejército, la casa de Urías, y su esposa se estaba bañando. Desde arriba, en el patio, se fija. La manda a llamar. Tiene relaciones con su esposa y calla todo. Después la esposa Betsabé, esta mujer, se presenta y le dice: estoy embarazada. Empiezan los problemas. Claro que en aquel tiempo tenían muchas mujeres, los reyes, los poderosos, pero no podían tener mujeres ya casadas. Tenían que ser viudas, tenían que ser muchachas, pero no casadas. Esta era una cosa gravísima, aprovecharse de una mujer casada que vive su esposo. Y entonces el rey David trata de ocultar la cosa, manda a llamar al esposo, con cualquier excusa, cualquier pretexto. Y el oficial se presenta y dice: bueno, cualquier cosita, después te mandaré un recado a tu comandante, vete a tu casa a descansar un poquito, para enredar la cosa, para que después no se den cuenta de quién era el hijo, pensando que era de él. Pero este soldado es valiente. No, dice, no, yo a mi casa no voy, porque mis compañeros están en la guerra. Hasta que no termine la guerra, no voy a mi casa. Ma no, vete, le da de tomar, lo emborracha, pensando que se va a ir. No, este sale fuera y se queda con los soldados fuera de la casa, a dormir fuera, del piso, pero a su casa no va. Va a ir solamente cuando termine la guerra. Quiere ser solidario con sus compañeros. Entonces David, cuando ve la cosa, hijo, le dice: aquí no hay manera de ocultar la cosa. Y entonces escribe una carta y la da a Urías. Llévala al comandante. La carta dice: pon a Urías en la primera línea, ataca la ciudad. Cuando salen los defensores, aléjate con todos y déjalo solo a pelear contra los defensores.
para que muera. Y así sucedió y murió Urías. Capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Yahvé envió al profeta Natán, donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes, y el pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué a la familia de tu Señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel. Y por si fuera poco, te daría más todavía. Porque entonces me has despreciado, haciendo lo que no me gusta. Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el heteo, sino que además le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado con la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé: haré que tu desgracia parte de tu misma casa, los hijos que se rebelan, guerras que se producen en la misma casa. Tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Tú hiciste esto sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que digo a la vista de todo Israel y a plena luz del día. Versículo 13. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Salmo 51. Piedad de mi Señor por tu gran misericordia. Este salmo fue escrito en esta ocasión. Y Dios le perdonó estos pecados gravísimos. Y continuó su vida David alabando a Dios. La mitad de los salmos, el libro de los salmos, ustedes recordarán algunos, fue escrito precisamente por el rey David. Después viene Salomón, su hijo. Ustedes recordarán lo que le pidió a Dios: sabiduría. Pero Dios, visto esta buena elección, le dio de todo: sabiduría y poder, todo. Pero hizo un error: desobedeció a Dios casándose con mujeres no israelitas. Tuvo 700 esposas oficiales y 300 concubinas como refacción, para entendernos. Pero lo malo era que no eran israelitas, eran cananeas. Así que después empezaron a llorar: fíjate, dame el permiso de hacer un templito para mi Dios y todo. Bueno, se empezaron a hacer templos a los dioses y muchos israelitas cayeron en la idolatría. Por eso la Biblia ve muy mal la conclusión de este rey. La obra más grande que hizo, el templo de Jerusalén. Cuando tengan tiempo, lean la oración. No tenemos tiempo ahora. A la muerte de Salomón, su hijo Roboam quiere portarse peor que su padre, aumentando los impuestos. Y entonces 10 tribus del norte se separan, nombrando a otro rey, Jeroboam. Roboam para las tribus del sur, Jeroboam las tribus del norte. División por este deseo desmedido de riqueza.
Aquí vemos cómo la mala conducta de las autoridades causa siempre grandes problemas. Los que tengan el folleto, vamos a ver brevemente la conclusión. La conducta de los reyes. Los reyes eran representantes de Dios sobre el pueblo de Israel. Eran los verdaderos pastores de Israel. Las autoridades, los reyes eran pastores de Israel, guías. Se portaron mal, algunos bien, otros mal. También ahora no tenemos que extrañarnos si los pastores del pueblo de Dios no todos se portan bien. Otro punto importante, cuando los guías se portan mal, consecuencia, división, problemas. También ahora, entre las causas por las cuales las sectas avanzan, también se considera esta la causa, que los pastores del pueblo de Dios no siempre están a la altura de su misión. No hay que extrañarse, pero tenemos que tomar conciencia que esta es la realidad.